Existe un paquete turístico maravilloso que muchos se están ganando a pulso. Un viaje con todo incluido a esa icónica ciudad de Nueva York. Traslados, comidas, alojamiento y una larga estadía en el mítico MDC de Brooklyn. No hace falta visa, ojo, ni tampoco hace falta pasaporte. Diosdado y Padrino ya tienen una reservación abierta. Y la dictadora interina Delcy Rodríguez, vaya que va acumulando millas rápidamente. Porque desde el primer día, post-Maduro, y esta es mi opinión personal, se le ha dado demasiado oxígeno a quienes solo saben sobrevivir. Aunque eso implique que al final no cambie nada. Y hoy vamos a entrar de fondo en ello. Oxígeno lamentablemente necesario, debatible. Bombona en cuenta regresiva, eso es indiscutible. Mientras tanto, Rusia rompe el silencio y exige la liberación de Maduro a Estados Unidos, cosa que no va a pasar. Al mismo tiempo, deja caer una frase inquietante. Dicen saber perfectamente quién lo traicionó. Mientras tanto, en Venezuela detienen a un jefe de colectivos y el mensaje que se intenta vender es que van por todos. Spoiler. No es la primera vez que escuchamos ese cuento. Y si no aprendemos de los errores del pasado, volvemos a jugar exactamente el juego del régimen. Por si faltaba descaro, Rafael Ramírez, sí, ese Rafael Ramírez que se robó 42.000 millones de PDVSA, aparece opinando sobre la ley orgánica de hidrocarburos, como si no tuviera nada que explicar, ni tampoco cuentas pendientes con la historia. Y desde Colombia, hablando de mafiosos, llega una promesa que pone nervioso a más de uno. La candidata Vicky Dávila asegura que extraditará a Alex Saab para que se enfrente a la justicia. Pagará como los corruptos, dice. Y nada de esto es casual. Todo forma parte del mismo tablero. Y quédate, porque hoy lunes 26 de enero de 2026, segundo programa, no vamos a repetir consignas ni tampoco vamos a celebrar espejismos. Hoy vamos a cuestionarnos si esto es justicia en camino o simplemente es otra pausa antes del próximo engaño. Como siempre, Augusto Navarro en este espacio, su espacio, que se llama Político. Comenzamos. Yo quiero comenzar el programa del día de hoy lanzando una advertencia muy clara, muy frontal y sin anestesia sobre las verdaderas intenciones de Delcy Rodríguez. Lo que hoy se intenta vender como un diálogo político no es otra cosa que la misma maniobra de distracción de siempre. La número 18, si llevamos la cuenta con honestidad. Y ya sabemos cómo terminaron todas. Más presos, más persecución y el poder intacto. Delcy Rodríguez no es una líder de la transición, es simplemente y llanamente la dictadora de relevo. Ese llamado al acercamiento, ese gesto calculado, no es buena voluntad ni apertura democrática. Es una pieza dentro de un engranaje mucho más complejo diseñado para preservar la estructura criminal del poder, incluso después de la salida de las figuras centrales del régimen anterior, que es el mismo que este. La criminal Delcy Eloína quiere diálogo, sí, pero un diálogo que le permita seguir usurpando el poder. Ahora, sin el reo Nicolás Maduro y sin Cilia Flores, pero con toda la estructura criminal transnacional perfectamente operativa. Y aquí hay que decirlo con claridad. No puede existir diálogo genuino mientras exista un solo preso político, o mientras haya alguien perseguido, o mientras encarcelen por pensar distinto. Ese supuesto proceso ocurre con más de 1.000 venezolanos secuestrados en centros de torturas, incluidos líderes políticos del Comando con Venezuela. Ocurre con la mordaza puesta a los medios, con la amenaza permanente de volver a encarcelar a quienes han sido excarcelados bajo condiciones extorsivas. Y ocurre además con una trampa jurídica de imputarle delitos comunes para negar el estatus de presos políticos, cuando todos sabemos que hay mucha gente detenidos por su ideología, secuestrados por su ideología, pero que hacen pasar como criminales normales. Y eso no es una transición, eso es simplemente una reorganización represiva. Y aquí entra la parte que muchos prefieren ignorar, la estrategia militar. Porque el régimen de Delcy Rodríguez ha simulado que aceptó la tutela de transición propuesta desde Washington, mientras que en paralelo arma búnkers, moviliza armamento de la PNV y reestructura mandos estratégicos de las SODIs, de las REDIs, con oficiales, por supuesto, de extrema confianza. Y es que debajo de la mesa, porque es la única forma en que saben jugar, están fortaleciendo a los grupos paramilitares, conocidos también como colectivos, en los puntos clave del país. Y ya hablaremos de eso también, con nombres, zonas y funciones. Los audios filtrados de Delcy Rodríguez ante la UVC y su turba no son errores, ni tampoco fueron deslices, ni liqueos.
fueron herramientas de manipulación pura y dura para evitar que las bases se desmoronen. Y eso lo dejamos claro hace un par de programas. Y el tiempo nos sigue dando la razón. Y es que mientras que ponen audios falsos, prediseñados, con narrativa perfectamente escogida, para victimizarse, para justificarse y para vender eso de que resistieron las amenazas, todo es parte de un plan macabro que sigue en pleno desarrollo. El objetivo final no es una transición democrática. El objetivo es una retoma del poder con las armas, utilizando el diálogo como oxígeno político para consolidar el control territorial. Por eso es que vemos ahora personajes tan inútiles como Indira Urbaneja, o útiles solamente como elemento desechable. Y no lo digo en manera peyorativa, lo digo en el sentido literal, disposable, alguien que se usa para luego votarse. Que Urbaneja esté allí en los diálogos de paz, presentándose como una supuesta abogada en esta comisión, es incluso un ejercicio ilegal de la profesión, porque según la ley que regula el ejercicio de la abogacía, una bachiller, que es lo que es, no puede presentarse a sí misma como una abogada. Claro, si presenta un título chimbo, ya usted sabe. Pero ¿qué es el chavismo, sino la legalidad convertida en un sistema? Lo que estamos viviendo es bastante complejo y peligroso, y profundamente delicado. Y yo espero de verdad espero, que tanto el secretario Rubio como el presidente Trump tengan perfectamente claro el perfil de la delincuente de Delcy Rodríguez y de su hermano. Y que tampoco olviden un detalle nada menor. El padre de Delcy Rodríguez cometió uno de los delitos más graves posibles contra un ciudadano estadounidense. Y eso no es anecdótico. Eso debería pesar y pesar mucho en Washington. No por nada, por cierto, el presidente Trump lanzó hace pocas horas un mensaje que no tiene absolutamente nada de subliminal. Prácticamente una respuesta directa a la payasada de Delcy de «No recibiremos órdenes de Washington» frente a esa turba de PDVSA. Le recordó que están preparados siempre para un segundo ataque, una segunda ola, como él lo dijo en el foro de Davos, una dosis de Ubicatex, una alineada de chakras para que sean serios y para que se organicen. Así que les voy a hacer una predicción y no es nada esotérico ni mucho menos paranormal. Marquen en sus calendarios la fecha de 2 de marzo. Ya les digo, todo va a tener que ver con el timing de la política de los Estados Unidos. Y cuando ese reloj de la política de Estados Unidos comienza a sonar en cuenta regresiva, señores, no hay diálogo que lo detenga. Ahora les voy a hablar de una noticia que viene directamente ligado con todo esto. Y no están yendo por los colectivos, así como tampoco han dado señales ni de ir por la cabeza de Diosdado, ni la de Padrino, ni la de Granco o la de Freddy Bernal. Que hayan metido preso a uno de los cientos, sino miles de malandros armados y paramilitares no es señal de nada. Otra cosa sería si viéramos un operativo masivo en donde se cepillaran a toda una célula de la Piedrita, por decir un nombre, pero uno. Como si no supiéramos que para reacomodar el control todos los jefes llegan poniendo su personal de confianza. Tenemos que dejar de ser tan inocentes y terminar de entender de una buena vez y por todas, en 2026 y luego de 27 años de chavismo, quién es el enemigo y cómo actúa. Y esto, señores, esto va sobre todo con los periodistas o con los comunicadores con audiencias masivas. Más responsabilidad, mejor análisis. Tómense un minuto para cuestionarse las cosas antes de salir a soltar cualquier babosada. Porque esto no va, créanme que no va, de quién sale más rápido con la noticia en vivo. Esto va de enfrentar a unos criminales que no piensan como nosotros y que por algo tienen enquistados más de un cuarto de siglo en el poder. Como dijo en estos días David Arandete, y se lo aplaudo, uno de los grandes males del periodismo de hoy. Porque vivimos rodeados de papanatas con una opinión instantánea sobre cualquier cosa que ocurra en cualquier rincón del mundo ipso facto. Corren a soltar esa noticia como si eso fuera periodismo. Van por las cabezas de los colectivos. Y con esa conducta traicionan lo esencial. Un periodista no está para pontificar ni para opinar de todo a la carrera, sino para analizar con rigor y para informar. Y en este ejercicio, me incluyo, tenemos que aprender a respetar a la audiencia, a usted que está allí, e identificarles cuando opinamos y cuando informamos. Porque en muchos casos, como el mío, soy periodista, pero también soy un activista de la democracia de mi país y de cualquier país secuestrado por el comunismo y por otras pestes. Eso yo no lo escondo. De hecho, me enorgullece. Pero el caso de Venezuela no es solo inmediatez, es estrategia y no es dar el tubazo, es darle un palo cochinero a la dictadura. Porque luego así es que se convierten en exclusivas, acusaciones que ni siquiera llegan a judicializarse.
Así es que se borran los matices, se desprecia el contexto y se sustituye la realidad por consignas. Así se llenan los medios públicos y los medios privados grandes de tertulias donde se dice cualquier cosa. La noticia no es, señores, que van por los colectivos hasta que no comprobemos que efectivamente van por los colectivos. La noticia es un malandro menos, pero otro que toma su puesto. La noticia es que sí, José Camargo, subdirector nacional de los Círculos Bolivarianos, fue detenido el viernes en el sector 18 de octubre de Maracaibo por su presunta vinculación con delito de incitación al odio. Esa era la noticia. Y de acuerdo con la minuta policial que trascendió a los medios, cuidado también, porque la aprehensión se produjo tras labores de patrullaje cibernético. Ojo con eso. ¿Realizado esto en dónde? En redes sociales, TikTok e Instagram. En el reporte se señala que los funcionarios detectaron contenidos que presuntamente formarían parte de una guerra mediática para desestabilizar bases fundamentales del Estado venezolano, Minority Report, así como llamados que generarían temor mediante la supuesta convocatoria de civiles armados en el municipio de Maracaibo y en zonas adyacentes. Pero vuelvo y repito, un solo árbol no hace montaña, porque ahora me va a entender sobre si esto era una señal de cambio o es simplemente un jefe nuevo colocando a su personal de confianza. And that's it. Y es que ya que tocamos el tema de los colectivos, y para que me entiendan mejor lo que les digo, ahora les voy a hablar de uno, pero que está dentro de la PNB. Epa, pajarito. Ven acá que vamos a hablar de ti. Sí. Miguel Domínguez, el segundo comandante de la Policía Nacional Bolivariana, el de la lealtad absoluta. Este sujeto que ustedes ven aquí, repito, segundo comandante del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, era miembro de los colectivos, así mismo como lo escucha y así como bien lo saben todos dentro de esa institución. No es un secreto para nadie que viene de ser un delincuente y que seguramente siga haciéndolo, como tampoco es un secreto cómo funciona su sistema de ascensos dentro del organismo. Que si fuera solamente comprarle celulares y ropita a ciertos funcionarios, se vería muy mal, pero el detalle es que la cosa va mucho más allá de eso, porque fácilmente podríamos apodarlo Puff Domínguez, Miguel Didi Combs, el Jeffrey Epstein de la PNB o cualquier apodo que implique favorcitos, y ya se imagina usted de qué tipo, porque insisto, todos en la Policía Nacional Bolivariana lo saben, incluyendo este que está aquí, el mismísimo narcoministro al lado de él, quien le ha permitido hacer y deshacer con el poder que ambos tienen. Este sujeto es algo así como un Robert Serra moderno, para quien recuerda a ese nefasto personaje, uno que se despachó a su parejo, escolta, y que anda con un poco de guardaespaldas en su camioneta blindada, que hasta antena de Starlink de Elon Musk tiene, y que al igual que Freddy Bernal, Dominguito, como le dicen dentro de los cuerpos de policía, se la pasa con puros, abro comillas, escoltas bellos, cierro comillas, sí me lo dijeron. Entonces, cuando usted vea que el régimen va por los colectivos, pero a su vez vea que Dominguito está a sus anchas como segundo al mando de la PNB, entienda que le están vendiendo humo. La estructura sigue intacta, por eso ese sujeto ocupa ese cargo. Esto es un problema de sistema, son microescalas de lo que vemos en el seno de la dictadura, donde ya hablamos en pasado de Maduro, pero nada ha cambiado. El régimen sigue siendo lo mismo, solo que con una cara más fea, si es que era posible, porque después les voy a hablar de Eduardo Serrano Díaz, otro torturador del SEBIN. Pero eso se lo dejo para mañana. Ahora, por primera vez, el gobierno de Rusia se refirió públicamente a la posibilidad de ofrecer asilo político al dictador, a Maduro, al tiempo que lanzó una petición al gobierno de Estados Unidos para que lo libere junto a su esposa, la primera malandra Cilia Flores, tras su captura en la operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas, que espero se repita muy pronto. En una entrevista con la agencia de noticias estatal rusa TASS, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, afirmó que la detención de Maduro y de Cilia constituye, para él, una violación flagrante del derecho internacional y reiteró la postura de Moscú en su liberación. Vayan y búsquenlo, vayan, ustedes saben dónde está. Y es que además agregó, el primer paso, sin el cual todo lo demás queda en pura hipótesis, es la liberación de Maduro y de su esposa, señalaba el alto funcionario. Ante la pregunta que le hicieron de si Rusia consideraría conceder asilo a Maduro si regresa a la libertad, Ryabkov evitó descartar la posibilidad, aunque aclaró que ese punto no está en discusión por el momento, una vez consumada la captura. ¿Cuál será la disposición futura? Es una cuestión aparte, y simplemente no hay razón para hablar de ello ahora, añadió el sujeto que fue citado por la revista Semana. Esos eran los grandes aliados, ¿no?
Rusia se va a meter si a ustedes se les ocurre. Mira, suéltenos, ¿oyeron? Vale, ok. Y es que Rusia sí se unió desde las primeras horas al reclamo por la liberación del narcodictador venezolano y de su esposa y ya aseguró que varios países de América Latina y el Caribe también se han sumado a esas demandas. Y entonces, el mismo día de la operación militar, de hecho, en Caracas, Moscú condenó la acción de Estados Unidos y exigió la liberación de Maduro y Flores, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara su captura. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso pidió firmemente, ¿cuántas veces no hemos escuchado nosotros? Firmemente, rechazamos categóricamente. Bueno, firmemente pedían a Washington reconsiderar su postura y liberar al presidente, según ellos, legalmente electo. Anteriormente, la Cancillería rusa había calificado esa operación como un acto de agresión armada y profundamente preocupable y condenable. Un chiste viniendo de quienes invadieron Ucrania, ¿no? Pero bueno, así son de loquitos. Y sostenían que los argumentos utilizados para justificarlo eran insostenibles y que a su juicio la hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios. Sí, y sigo insistiendo, supongo que lo de Ucrania es un holograma, una película, ¿no? Un montaje de acción. Rusia, como usted sabe, ha sido el aliado estratégico de Venezuela, pero de la boquita para afuera, porque ya vimos lo que pasó con los buques, lo que pasó con Maduro, lo que pasó con Bashar al-Assad y lo que seguirá pasando. Es un oso de papel. Y mientras el régimen juega a la penitencia selectiva con Washington, apareció un viejo fantasma del saqueo petrolero, a querer darnos lecciones de soberanía, o darles a ellos, porque nosotros no estamos en esas cochinadas. Nada más y nada menos que Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, arquitecto del mayor desfalco de la historia venezolana, denunciando con voz temblorosa que Venezuela camina hacia la privatización de la industria. ¿Sí? Rafael Ramírez, el mismo que debería estar explicándonos dónde están los más de 42.000 millones de dólares que se evaporaron en su gestión, ahora se rasga las vestiduras porque el régimen decidió cambiar las reglas del juego sin él. Según Ramírez, la reforma a la ley de hidrocarburos, que ya tuvo una votación favorable en la Asamblea y que va rumbo, obvio, a su aprobación definitiva, no es una reforma, sino una derogación encubierta, una desnaturalización del carácter público del petróleo venezolano. Y ojo, porque en algo tiene razón, pero no en lo que él cree. Porque esto no es ni una apertura petrolera seria, ni una modernización institucional. Esto es un manotazo desesperado para dorarle la píldora al presidente Trump y mantener a flote a la dictadura a punta de petrodólares. Un giro de 180 grados del estatismo chavista, no por convicción, sino por asfixia. Lo que están haciendo es, claro, abrir el negocio petrolero a privados, facilitar acuerdos a Washington y aumentar el flujo de dólares, pero sin desmontar ni una sola pieza del aparato represivo. Petróleo sí, democracia no. Ramírez lo dice indignado, como si él fuera el defensor del interés nacional, que PDVSA quedará reducida a una simple agencia administradora de contratos, no una productora de petróleo. La traducción ya no será la caja chica perfecta para que unos pocos se roben todo. Porque claro, cuando PDVSA era una piñata, eso sí era soberanía. Cuando los ingresos terminaban en cuentas offshore, en su morada en Monte Carlo, en bancos europeos y en apartamentos modestos en Roma, eso era revolución. La reforma recibió su primera aprobación el jueves, en tiempo récord, sin debate nacional, sin consulta, sin transparencia, como siempre. Aprobación express como todo lo que hace el chavismo cuando se trata de dinero. Levantar la mano a lo que les pida Jorge Rodríguez. Epa, y ojo con lo que les pide Jorge Rodríguez. Y Ramírez, con esa cara que ni el mejor cirujano plástico, denuncia que cualquier disidencia es descalificada y amenazada. Lo dice él, el hombre que dirigió PDVSA mientras se institucionalizaba la corrupción como política de Estado. Hombre de confianza de Chávez. Ministro de 2002, presidente de PDVSA desde 2004, primer ministro de petróleo de Maduro en 2013, el padre putativo del desastre energético venezolano. Luego, canciller, luego embajador ante la ONU y después disidente. Y cuando el régimen necesitó chivos expiatorios, la fiscalía, que no es precisamente un modelo de justicia, además lo señaló, se echaban cuchillo entre ellos, por tramas de corrupción que costaron al país 45.000 millones de dólares. Hoy dice que vive humildemente en un apartamentico en Roma, pero ha sido vinculado con residencias en Monte Carlo, entre otras cosas, porque recuerde, ser rico es malo, menos cuando eres chavista. Así que sí,
Rafael Ramírez tiene razón en una cosa: esto no es una reforma petrolera. Es una maniobra desesperada de supervivencia de Delcy, una venta controlada del subsuelo venezolano para sostener a la dictadura sin Maduro, pero con los mismos vicios, los mismos operadores y la misma lógica criminal. ¿Cuánto van a tardar para volver a traficar estupefacientes en aviones y barcos de PDVSA? No mucho. Y que el saqueador mayor salga a quejarse no es una señal de alarma, es la confirmación de que el botín simplemente cambió de manos, pero no cambió el sistema. Y la campaña presidencial de Colombia escaló tras un cruce bien interesante de declaraciones entre la candidata del movimiento Valientes, Vicky Dávila, y el falso empresario barranquillero Alex Saab. La aspirante dejó claro que la soberanía electoral del país no está en venta y que la sombra del chavismo no tendrá cabida en su eventual gobierno. De acuerdo con un reporte de Semana, la también periodista lanzó una advertencia frontal a Alex Saab, luego de que el descarado ese emitiera opiniones sobre el proceso democrático que enfrentará Colombia a mediados de este año. Para la líder de la gran consulta de Colombia, la participación del falso empresario representa una amenaza directa de plata podrida e interferencia externa que busca desestabilizar la contienda. Dávila señaló que los procesos judiciales de Saab en territorio colombiano han sido evadidos sistemáticamente, pero prometió que bajo su mandato el panorama cambiará radicalmente. La candidata recordó la polémica fuga del contrabandista años atrás y su intención de traerlo de vuelta o de llevarlo de vuelta a Colombia ante la justicia ordinaria. Ha dicho: yo, como presidente de Colombia, voy a hacer hasta lo último para que sus procesos en nuestro país no se queden en la impunidad. A mí me causa mucha curiosidad la manera como él ha podido echarle tierrita a varios de esos procesos. No se nos olvida cuando le dictaron una orden de captura y se voló. Le chivatearon y se voló, sostuvo Dávila. La propuesta de la candidata no contempla privilegios para el señalado testaferro de Maduro. Su objetivo es que sea recluido en centros como La Picota o La Modelo para que pague como deben pagar los corruptos. En su arremetida, la aspirante recordó el origen de la fortuna de Saab vinculada a los programas CLAP de Venezuela, los cuales han sido objeto de denuncias múltiples internacionales por su pésima calidad, sobrecostos, etc. Mientras los venezolanos morían de hambre, él les metía comida podrida en los CLAP. Eso no se puede olvidar, sentenció Vicky, subrayando que no permitirá que ese modelo de corrupción meta las narices en las elecciones colombianas. Dávila eliminó cualquier intermediario para advertirle que su estatus de libertad actual tras la caída de Maduro no lo protege de la justicia colombiana en un futuro gobierno de valientes. Sepa que siendo presidente pediremos su extradición para que venga y responda en una cárcel por todos sus delitos. No tengo miedo, finalizó la candidata. La Pirata del Caribe se alebrestó y decidió que ya no quiere recibir órdenes de los Estados Unidos. Foro Penal anunció nuevas excarcelaciones de presos. Más de 80 nombres que salen de las mazmorras del régimen. Jorge Rodríguez apareció diciendo que antes el petróleo beneficiaba a unos pocos, como Ramírez, y que además se decían rojos rojitos. Una frase diseñada para tapar lo que se viene: documentos, rastros y conexiones incómodas sobre el rol de PDVSA en las redes de lavado vinculadas al cártel de los soles. Y el Financial Times reveló que Binance procesó millones de dólares en fondos sospechosos relacionados con Venezuela y con Hezbollah. Todo eso en este video que te dejo recomendado por aquí, así que pásate y échale un vistazo, que la caída de los servidores de CapCut no nos dejó tenerlo a tiempo para ustedes. Como siempre les digo, señores, libertad o nada. Y es que sí, seremos libres.